Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que nada se desperdicie. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Purifica, Señor, mis labios y proclama tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Yo les traía la historia a partir de la primera lectura de la obra de la iglesia, cómo las obras de los hombres se acaban, las obras de Dios duran para siempre. Y les iba a contar toda una historia de cuando Napoleón secuestró al Papa y que quería destruir la iglesia, y el Papa se rió y le dijo: ay, por favor, si nosotros que estamos dentro de la iglesia no la hemos podido destruir, imagínate tú, ¿no? ¿Cuándo la iglesia la va a destruir? Porque viene cimentada sobre Jesucristo. Pero bueno, acerca del Evangelio y esta frase, uno de los aspectos de Jesús es que muchas veces, a mí me gusta esta imagen, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y en diversas imágenes, y seguramente nos hemos dado cuenta que está así, ¿no? Con la mano hacia los hombres, siempre dispuesto a dar. Una de las imágenes que a mí en particular me gusta muchísimo es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la imagen que en su momento se hizo oficial. Actualmente hay muchas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús muy bonitas, inspiradas precisamente en esta original. Seguramente nosotros la conocemos, es Jesús que muestra su corazón, que lo lleva sobre sus manos, y en el otro que está con la mano extendida. Bien, es una imagen muy bonita, ¿no? Sugestiva. Yo en un momento de crisis, como que dije: no, pues ya hasta aquí se acabó todo. Y al ver esa imagen, era como el Sagrado Corazón que tomaba su corazón y que me decía: pero dame. Jesús, dentro no solo del Evangelio, en muchos momentos de nuestra vida, también vamos a experimentar esa llamada de Jesús a darle: dame. Y cuando Dios pide, pide todo. Pero no quiere decir que nosotros le vayamos a dar todo. Y no obstante, Él se conforma con lo que nosotros le demos. Él está esperando muchas veces, con las manos extendidas, que le demos aquello que nosotros le queramos dar. ¿Qué tienes? Pues la verdad es que solo tengo agua. Dámela. Pero es solo agua. O sea, ¿esto qué va a servir? Agua, no te preocupes. Y con ese poquito de agua lo convirtió en el mejor vino que se había probado en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué es lo que tienes? Este es el Evangelio de hoy. Lo único que tengo son 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Dámelos, no te preocupes. Jesús le respondió: que se siente la gente.
Tomó los panes, dio gracias y los repartieron. Y también dieron los pescados. Y después de todos que se saciaron, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron 12 canastos. ¿Qué tienes? Pues la verdad, Señor, lo único que tengo es esto, es mi vida. Apenas si puedo rezar porque necesito ir por los niños a la escuela, por el trabajo, por los estudios, por todo lo que tenga que hacer. Y Señor, lo único que te puedo dar es esto. Y eso es lo maravilloso dentro de Jesús, que lo que nosotros le queramos dar, mucho o poco, bueno o malo, Él lo va a transformar en algo mucho, muy grande. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena y con esto termino. Ella también escuchó la voz de Dios que le pedía, ¿qué es lo que tienes, Catalina? Una muchacha en el periodo medieval que era además ignorante en un pueblito. Hoy escuchamos Siena. Hoy yo estuve en Siena y todos, oh, wow, él estuvo en Siena, viajó a Italia. Antes Siena era un pueblito, ¿bien? De Siena, una muchacha ignorante, y Dios la convirtió, cuando le dijo su sí, la convirtió en doctora de la iglesia, copatrona de Europa. Aquella mujer que fue con el Papa para decirle que se tenía que regresar a Roma, instruyendo al mismo Papa y trayéndoselo. Hay una pintura en el que el Papa va montado y Catalina que va dirigiendo el caballo. Eso nunca pasó. Bien, pero solamente para recordar cómo ella había instruido al sumo pontífice para traerlo nuevamente a la sede de Pedro. ¿Qué es lo que tienes, Catalina? ¿Qué es lo que tienes a los novios de Caná de Galilea? Y hoy no podemos escuchar esa pregunta. ¿Qué es lo que tienes tú? Dámelo. ¿Bien? Y lo mucho o poquito que tengamos, se lo va a transformar. Y a mí me gusta mucho recordar, hay una historia de un mendigo que le dio al rey, etcétera. No la voy a contar porque es un poquito larga, pero es muy bonita. Y al final un mendigo le da al rey, en la historia, unos granitos de trigo y el rey los convierte en oro. Y este mendigo dice, oh, si le hubiera dado toda la bolsa, es más, si le hubiera dado mi mano, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues la invitación de hoy no solamente para, no solo recordando el Evangelio, sino para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que sea que nosotros le podamos dar a Dios, Dios lo va a convertir en obras grandes. Vamos a pedir esa generosidad a nuestro Señor, que así sea.